¿Qué está sucediendo? Ustedes muy bien saben, mi propósito en las redes sociales comenzó porque en ese momento las personas que hablaban del negocio, la mayoría eran en inglés, algunos en español, los que estaban en español no transmitían la información correcta del negocio. Y eso fue una de las cosas que me motivó a iniciar este camino en las redes sociales, a transmitir la verdad, por supuesto, todo basado en mi experiencia, en todo lo que sucede en el negocio, específicamente del cargo bajo. Estando en el negocio, fui creciendo, posteriormente se me presentó la oportunidad de invertir en camiones Ghost Truck y empecé a construir mi pequeño imperio. Vamos a decirlo de esa manera, cosa que ha ido creciendo y va a pasos agigantados. ¿Qué sucede actualmente en el negocio del cargo bajo? Les cuento esta historia de cómo comencé y cuándo comencé, porque hoy en día las redes sociales tienen mucho poder. El 25% somos las personas que hablamos español y el otro 5% se lo atribuyo a los amigos que hablan portugués, porque existen muchas personas que hablan portugués también en el negocio. ¿Qué sucede? Las personas se preocupan porque los que están hablando o explicando mal del negocio son las personas que hablan español. Entonces dicen, no, que estas personas están en las otras redes diciendo que cobramos a 60 centavos o 70 centavos la milla, se va a acabar el negocio, se está destruyendo el negocio. Sí afecta un poco, pero afortunadamente, no funciona de esa manera. Si tú te mantienes firme en tu negocio, a ti te va a ir bien. ¿Por qué hago esta transmisión? No te dejes llevar por lo que te diga. No te dejes llevar por lo que veas. No te dejes llevar por lo que escuchas. Enfócate en tu negocio. Trázate tu plan estratégico, muy importante. Traza tu plan estratégico de negocios a trabajar de una manera consciente, de una manera productiva, de una manera que te va a dar resultados. Si tú eres una persona que tú quieres estar en tu casa todos los días o todos los fines de semana, no te metas al negocio porque este negocio funciona en 21 días a la carretera. Si tú sabes que si tú caes a Colorado, si tú caes a California, te cuesta salir, trabaja en una zona estratégica. Yo soy partícipe de decirles a todos que vayan a las zonas rojas, zonas verdes, zonas amarillas. Pero háganlo de una manera bien. Entren bien. Entren con un precio adecuado. Entonces, trabaja de una manera estratégica. Si tú caes a una pilot donde hay 80 vagas descansando, muévase de ahí, hermano. Porque esas 80 personas trabajan todos con la misma compañía que nosotros trabajamos. Entonces, muévase, invierta en un tanque de combustible 60, 70 millas, que yo te aseguro que por allá va a salir una carguita. Y el que gana en este caso es el que está más cerca de la carga. Lo que tienes que hacer son estrategias. No te preocupes por lo que está pasando en el mercado. No te preocupes por lo que está pasando en las redes sociales. Que digan que tiene que salir a 70. En estos días vi, es que no puedo nombrar a esa persona, diciendo que de Florida se salía a 70 centavos y que entraras a California a $1 desde la Florida. Dios lo ampare. Son personas, o es una persona que no le importa si tú vas a perder o no, promulgan un sueño, te dicen una cosa bonita y vienes tú, le crees y después a los 3 meses vas a decir que el negocio no sirve. No. Pues tienes que salir de Florida a $1. Y si no, simplemente pones $50 a tu camioneta y te va a llevar hasta Jacksonville o te va a llevar hasta Georgia y ahí las cosas avanzan. Trabaja con estrategia. Mejor irte así que meterle 2,000 millas a una cargo va para entrar a California, que es un estado complejo para salir, y después quedarte allá para que salgas a unos 40 centavos otra vez porque te volvieron a decir lo mismo. Tienes que ser estrategia. Recuérdate que el destino del negocio te lo trazas tú mismo. Nadie más. Tú destruyes el negocio si tú te dejas llevar por lo que te dice. Hay una persona que tiene mucha experiencia en el negocio y yo lo respeto. Un pana cubano que se llama Yandy Pozo. Ese brother y yo no nos conocemos, pero ese pana siempre ha hecho las cosas correctas. Siempre ha trabajado de una manera derecha. Él tiene su red social también. Muchos no lo escuchan, muchos lo escuchan.
afortunado lo que lo escucha. Ese amigo trabaja por encima del dólar siempre. Y es una persona sumamente estratégica. Y son personas que tienen el mismo tiempo que yo en el negocio, hasta más. Son personas que hacen el negocio como es. Entonces, los que hacemos el negocio y los que trabajamos estratégicamente, estamos bien en el negocio. ¿Por qué? Por eso mismo, porque lo hacemos estratégicamente. El mensaje final para ti, dueño operador de Cargoa. No te dejes llevar por lo que te digan. Si tú ves una persona que te está diciendo, no, es que de aquí no se sale a tanto, que de aquí no se sale esto, que no, que aquello, que esto, apártate. Busca nuevas opiniones, busca nuevas opciones y haz las cosas como son. Haz las cosas correctas, porque es tu negocio, es tu inversión, es tu cargo van, es tu seguro comercial, es todo. No te dejes llevar por lo que te diga. Sé paciente y sé estratega. El negocio funciona, el negocio es bien. Tienes que hablar inglés. Los que no hablan inglés están propensos a eso, a que les paguen una miseria. ¿Por qué? Porque las peores compañías o las compañías más bajas son las que van a trabajar contigo. Si tú hablas en inglés, las mejores compañías son las que van a trabajar contigo. Y allí es donde se ve el queso a la tostada. Si eres de mente débil, las compañías se van a aprovechar de ti. ¿Por qué? Porque tú eres un contratista independiente y ellos son un negocio. A ellos no les importa tu rentabilidad. Tú no eres un empleado directo de ellos. Entonces, traza tu destino, mantente por encima del dólar en el over the road mayor a 300 millas. Locales, 300 millas alrededor, mantente en $2 por milla. Y en las cargas locales de 1.99, mantente en una tarifa base de $250. ¿Por qué? Porque fulanito no va a mover su cargo en 20 millas para cobrar $40. ¿Correcto? Rápidamente, el Boss Truck. Señores dueños operadores de Boss Truck. 7 meses. Va a ser muy resumen este mensaje. 7 meses para que madures tu autoridad. En estos 7 meses tienes que trabajar con dispatcher. Si no hablas inglés, con Dispatcher Force. 7 meses. Con un gross entre $3,000 a $4,500 semanal. Gross. Tienes 7 meses para aprender inglés. Porque cuando tu autoridad madura, sales al ruedo, te conviertes en tu propio dispatcher y empiezas a entenderte con los brokers directamente. Hay más dinero, pero se necesita inglés obligado. Vamos al otro caso. Los 7 primeros meses hablas inglés, puedes trabajar con las compañías y con dispatcher independientes. Se necesita inglés. Allí puede haber un poquitico más de gross. 3,500, 3,800 a 4,800 semanal. Pero tienes que hablar inglés. Y el mismo método. Llegaste a los 7 meses, se maduró tu autoridad, sales al ruedo, te conviertes en tu propio dispatcher. ¿Qué pasa? Se preparan conmigo los dueños operadores. Te digo en la asesoría de esto que te estoy diciendo. Pasan los 6 meses. Luego ya la autoridad me está madurando. Ya voy a cumplir 6 o 7 meses. ¿Cómo está el inglés? No, hermano, es que no tuve tiempo de practicar inglés. No seas sinvergüenza. Si yo te dijera que te tienes que convertir en bilingüe, te la compro. Porque en 6 meses nadie se vuelve bilingüe. Pero en 6 meses aprender un 30% de inglés, que es lo que vas a necesitar para hacer tu propio dispatcher, sí es posible. Tienes 12 horas diarias de carretera para escuchar audiolibros. Entonces no vengas a quejarte cuando tengas 6 meses, porque ya saben quiénes son. 2 o 3 que me han pasado recientemente. Se los dije. Oye, no seas sinvergüenza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entran al negocio a trabajar con un dispatcher y están soñando con Amazon Relay. Porque sabes que Amazon Relay te permite entrar cuando tengas 6 meses. Amazon, y no se necesita inglés. Amazon. Sí, pero Amazon es un 5%. El dinero está en la carretera. Eslogan. El dinero está en la carretera. El dinero está en el over the road mayor a 21 millas, 21 días en adelante. Si tú quieres dinero, si tú quieres ser un conformista con $3,000 a la semana, $2,500 a la semana, quédate entonces en Amazon y quédate local. Pero no te quejes. No hables mal del negocio. Habla mal de tu gestión. Mira, ¿cómo te va el negocio en otro? Bueno, bro, yo soy un sinvergüenza. Yo me asesoré con un tipo ahí que llama el Lobo. Le dijo que tenía que aprender en 7 meses un 30% de inglés. Pero hermano, yo en esa carretera me sentía solo y lo que hacía era llamar a los amigos, la amiga y no sé qué, no he escuchado de un libro. Entonces llegó la autoridad y entré en Amazon. Pero llegué la segunda vez tarde a Amazon y me volaron la aplicación. ¿Y qué estás haciendo ahora? No, este negocio no sirve. No estoy trabajando con un dispatcher ahí que no me da carga, no me mueve.
¿Sí me entienden lo que les quiero decir, dueños operadores de Vostrock? Así son las cosas en el negocio. Todo no es soplar y hacer botella. Todo requiere un sacrificio, una estrategia. Yo sé que los que me escuchan tienen éxito en el negocio. Y son personas que hoy en día mantenemos amistad, son personas que conversamos y que todos los días me dicen gracias por iluminarme, gracias por decirme las cosas como son. No, gracias a ti. Gracias a ti por prestarme atención y por aplicar mis humildes enseñanzas y mis humildes consejos. Porque este negocio no es para todos. Esto no es un salvoconducto. Muchas personas entran al negocio y ven esto como método de salida. A mí me llegan todos los días personas. Tengo la cargo de comprar seguro comercial y no hablo inglés. Dios te bendiga, no te puedo preparar. Si yo fuera una persona malvada, ven acá, págame la asesoría y listo. No. Y aquí cuando cualquiera de ustedes lo quiera, yo les muestro toda la lista hecha. Personas que yo rechazo. Porque yo no quiero cargar en mi conciencia una persona que es un destino seguro a destinarse a caer. ¿Ok? Señores, quería darles estos breves tips, estos breves consejos, estos jaladitas de oreja porque a veces hace falta. Ahora lo leo para las preguntas que deseen. Rápidamente, para contestar la pregunta. Vamos a contestar 5. Pregunten lo que tengan que preguntar. Valga la redundancia. Saludos de Jacksonville. Saludos Nelson. ¿Cuánto cobra un dispatcher de una cargo van? Yeji. Los dispatchers en la cargo van son muy limitados. ¿Por qué son muy limitados? El negocio de cargo van es atípico, es muy diferente al Vostrock. Sí hay dispatchers que trabajan con cargo van, pero en la mayoría hablan inglés. Español, no hay. Y si hay uno, no te va a mover como es. Atendiendo a tu pregunta. Lo que pasa es que cada vez que me preguntan un dispatcher siempre doy las cosas porque hay muchas personas que no conocen la funcionalidad y aprovecho de explicarlo. El porcentaje de un dispatcher es del 8 al 15%. Algunos cobran el 8, algunos el 10, algunos el 13, algunos el 15%. Hay dispatchers que cobran el 17 y el 20%. Es mi consejo inicial. Nunca trabajes con un dispatcher mayor al 15%. Lamentablemente es un exabrupto del precio de la cobranza. Lamentablemente existen y se aprovechan principalmente de los nuevos dueños operadores. Un tope máximo para trabajar con un dispatcher es un 15%. No, que este me está cobrando un 15% y se está ganando demasiado dinero. Vamos a aprovechar porque tenéis que meterle la mano a los amigos de dispatcher. ¿Por qué un dispatcher cobra el 15%? Hay una cosa que se llama Factory Company. Los brokers pagan de 30 a 45 días. 30 a 45 días. Dos opciones. O tienes el capital para aguantar los 45 días o tienes una Factory Company. ¿Quién es una Factory Company? Una financista dentro de la industria del transporte que te presta el dinero por un porcentaje del 2 al 3.5%, del 2.5 al 3.5% para pagarte 48 horas. Todos los dispatchers tienen que utilizar este Factory Company. Entonces de ese 15%, supongamos, ya va un 3.5% restante, ya le está quedando 12.5 o 12%. De ese 12%, el dispatcher tiene que pagar un low board, una tabla de carga para accesar a las cargas. Normal, hay muchas, Convoy, Selectus, siendo Selectus la mejor, aproximadamente $500 al mes, entre gastos operativos y esto, ya ese dispatcher le está quedando un 7%. Más los gastos operativos del dispatcher, de aplicaciones de mapeo, de Mapinfo, aplicaciones de libro electrónico, en el caso de la carga no se utiliza el libro electrónico. Gastos operativos, de ahí es que el dispatcher cobra. ¿Qué es lo que pasa? Un dispatcher no se satura de dueños operadores. Un buen dispatcher trabaja máximo con 10 dispatchers a la semana, con 10 dueños operadores a la semana. ¿Por qué? Porque si es un buen dispatcher lo va a mover a todos por igual. Esos dispatcher, famoso dispatcher que lo ofrecen por ahí, y está un live pendiente para hablar de los dispatchers de la mafia, de las trampitas que tienen por ahí del dispatcher del 17%. No lo vamos a hacer hoy. Va a ser mi próximo live. Un dispatcher que tiene más de 15, 20, 30 dueños operadores en una semana, es imposible. Olvídense del tango que no te murió esa persona, productivamente no te puede mover. ¿Me entiendes? Entonces es máximo de 10. Por eso que los dispatchers aquí son tan escasos. Y los pocos que hay hablan inglés, no hablan español. ¿Ok? Entonces, espero contestar tu pregunta con muchos plus de explicaciones adicionales que sé que son muy productivas para ustedes. Por TikTok existen varios que les gusta apostar al desánimo del cargo van. Les hace feliz dañar la mente de las demás personas. Luis Jordaneta 08. Te respeto, Luis, por lo que acabas de escribir. Eso es la palabra. Y te aseguro que son personas que fracasaron, personas que son frustradas de mente y quieren transmitir esa negatividad. En TikTok, yo estoy en TikTok y es la red que menos tengo seguidores. Imagínense. Allá tengo 22,000 seguidores.
Aquí tengo casi 92.000, 93.000, no sé exactamente cuánto llevo. Y en YouTube, que estoy llegando a los 140.000 seguidores. Por cierto, señores, comparto con ustedes la gran placa de YouTube. Un honor. Créanme que es un honor. Ahí lo que hay es, yo no quiero utilizar las palabras coloquiales, yo me caracterizo por las cosas como son, pero allá lo que hay es una persona más afectada de aquí que otra. Señores, no lo sigan. ¿Para qué mira, si tú te metes en ese ritmo, tú te vas a desanimar. Se te va a pegar la negatividad. Se te va a pegar la negatividad. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. El negocio no sirve, estás mal. Y tú te vas a levantar y tú vas a transmitir. Y vas a llegar a tu familia. No, el negocio no sirve. Y no sirve. Y no te sirvió. Te felicito, Luis Urdaneta, por ese comentario, hermano. Luis Urdaneta. León, ¿con cuánto dinero debo disponer para iniciar el negocio de las cargo van? Luis, todo atado de tu crédito personal y tu récord de manejo. Porque de ahí va a salir la póliza comercial. Si supongamos que está bien, vas a pagar unos 700, 800 dólares al mes, 900.000 de póliza comercial con un down payment de unos 2.000, 2.200. Más la inicial de tu cargo van, si tú tienes el crédito bueno, puede variar entre 5.000, de 3.000 a 8.000. Estos más los gastos, los materiales que necesitas, aproximadamente 1.000 y pico de dólares. Y te recomiendo tener unos 3.000, 4.000 dólares para el primer mes para aguantar. De 10.000 a 15.000 dólares, brother, pero estarías con una mano adelante y una mano atrás. Si tienes mucho más, poquito más y mucho mejor. Si tuvieras unos 16.000, 15.000 dólares, estarías tranquilo un buen tiempo. Es importante tener una LLC, Abreu, depende. La LLC te va a brindar servicio para declarar más impuestos anualmente como compañía. Puedes declarar más expenses. El no tener LLC funcionaría igual como una empresa. Tu nombre sería una empresa comercial. ¿Qué sucede? En algunos estados, si tienes una LLC, el seguro comercial te sube un poco más. En otros estados, si tienes el LLC, el seguro comercial te ayuda, como es el caso de la Florida. Eso por eso que te digo, depende. A los dos escenarios, yo siempre recomiendo tener una LLC. ¿Qué dinero necesito para el Boss Truck? Willy, necesitamos hacer los permisos, ¿verdad? El DOT más los otros 3 permisos. Necesitamos construir una empresa. Ahí aproximadamente, yo te hago todos esos servicios si estás interesado, me escribes por privado. Necesitamos aproximadamente 1.500 o 1.600 dólares. La inicial del Boss Truck depende de tu crédito y tu récord de manejo. De tu crédito en este caso, supongamos que de unos, hablándote con un buen escenario, de unos 6.000 a 8.000 dólares de inicial. A su vez necesitas una póliza comercial con una inicial de 2.000 a 2.500 dólares. Afortunadamente en el Boss Truck empiezas a ganar más rápido con una cargo van, porque hay mucha más demanda. Unos 15.000 dólares estarías bien. Comenzando justo, pero estarías bien. Por supuesto, si tu crédito y tu récord están bien. El récord, porque para la póliza comercial te den el récord de manejo. Mi trabajo es enseñarte la operatividad del negocio en 3 fases. La primera fase en la asesoría te explico absolutamente todo el negocio, cómo funciona, con quién se trabaja, de qué forma se hace, todo lo que necesitas, margen de ganancias, estimado de ganancias. Tenemos 3 fases. La segunda fase te explico cómo buscar dispatcher y compañía, la documentación que necesitas para aplicar con ellos, y te doy algo para que comiences, empresas que tienen convenio conmigo. Y número 3, te acompaño los primeros 7 días de la operatividad en tus preguntas básicas, en tu reubicación. Pero van, seguros, todo eso ya es tu parte individual. ¿Cuánto la milla por el Boss Truck? Jefferson. Los 6 primeros meses tú trabajas con un Ford Dispatcher. Se maneja unos 50, unos 70 la milla, aproximadamente. Y ya cuando pasan 7 meses que tu teoría madure y que hables inglés, debería ser entre 2 a 4 dólares la milla. ¿Qué pasa? Todo el mundo se va y se mete con DAT. No trabajen con DAT. DAT es la peor aplicación lowboard para buscar cargas en Boss Truck. Tienen que meterse en las grandes ligas. Pero esto es un tema muy extenso que eso lo hablamos en la asesoría. Usted trabaja con dispatcher. Félix Mora. Yo soy mi propio dispatcher, Félix. Soy dispatcher de mis camiones y soy mi autodispatcher. Y trabajo también con las compañías de vez en cuando no quiero hacer el servicio de dispatcher para cargo van. Saludos, Lobos de Maryland, bendiciones. Adonai. Abrazo, Adonai. Felicitaciones por esa placa, Lobo. Gracias, Luis. No, de verdad, brother, mira. Entonces aquí. Esto es un honor. Esto es un honor. Ven esto, señores. Y lo tienen al detalle. Esto es un honor. Yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a tirar la placa de YouTube. Pero bueno, aquí estamos y gracias al universo. Yo no quiero ser uno de los negativos como dices, pero si haciendo Uber y Lyft hago 4.000 a la semana, te felicito. Te felicito por lo que haces en Uber y Lyft. Estás en tu casa todos los días, pero después de 14 horas reventándote, subes y bajas con borrachos y con toda esa poca gente. Aquí es otro nivel, compadre.
Aquí estamos en grandes lidios. No me tergiverses en los comentarios negativos de unas personas con el negocio. Aquí estamos en un estatus, compadre, que somos dueños de empresa. En Uber no. Ojo, respeto tu función. Pero tú sabes que esos 4.000 estás depreciando el carro. Tienes un carro que estás invirtiendo en dineral y después lo vas a vender y está todo acabado y la cosa y tienes que montar un gentío y tú sabes. Cada trabajo tiene sus pros y sus contras. Como decimos en mi tierra, y no me eche cuento de camino, amigo padre. Con mucho respeto. Buenas noches, Luis. ¿Es más rentable el Ghost Truck que una cargo van? Sí. Tienen puntos distintos. Una cargo van tú vas a tener que ser siempre el dueño operador. Si te paras no produce. Si contratas un chofer no te da rentabilidad. Un Ghost Truck los 6 primeros meses tienes que ser tú. Después de los 6 meses la cosa cambia. Puedes crecer, puedes invertir en más Ghost Truck y puedes contratar chofer. Sí hay más rentabilidad. Hola, quería saber cuánto se puede cobrar las millas en tiempo de invierno extremo. Julio, cargo van. Yo he visto millas hasta de $3.50 a $4. Depende para dónde vayas. Mantente siempre alto. ¿Qué costo tiene una asesoría contigo? Escríbeme por privado. La asesoría es la más barata del mercado. Nada más te lo dejo. Te lo dejo así, señor Luis. Y las personas interesadas en la asesoría, aquí les voy a dejar el número telefónico WhatsApp. 786-220-2772. WhatsApp. Ahí te lo dejé abajo. Me escriben por ahí y les digo. Lo único que te digo es lo cobro lo mismo de hace 2 años. Que hago más barato los permisos, de Dios sin nombre, soy que hago más barato las compañías. Porque es mi forma de ayudar. Sí tiene un costo, pero tiene un costo porque es mi tiempo privado. Pero es económico. Saludos, Lobo. ¿Qué crees que es mejor cuando se trabaja con Amazon Relay? ¿Viaje por viaje o contrato de 3 semanas? Viaje por viaje, Gabo. Independiente. Quien te contrata de 3 semanas no sería Amazon, serían tercerizados. Dile que la póliza depende de su crédito y tiempo de licencia. Exacto, como lo estoy diciendo, el tiempo aquí hay muchos factores también, que lo está contribuyendo aquí el amigo. El tiempo de licencia. Mientras tú más años tengas con la licencia y licencia limpia, te va a favorecer muchísimo. Recomienda el negocio de la cargo van si vivo en California. Irving, el negocio no funciona local, funciona a nivel nacional. En todos los estados te va a funcionar, pero tienes que viajar 21 días o más en la carretera. Gracias por tu respuesta, eres muy amable. Con todo gusto, Pez Ángelo. Gracias, te lo agradezco mucho, Julio, un abrazo. Una vez que alguien me dijo que mejor me moviera de estado si querían que hicieran el negocio. Irving, vuelvo y te repito, yo tengo personas que viven en Utah, que viven en California. Sí, es complejo a la hora que tú vayas a retomar de tu casa y para salir de tu casa, pero el negocio funciona a nivel nacional. Si te puedes ubicar en un estado mediano, para tu tranquilidad y descanso, mucho mejor. Mediano no céntrico, perdón. Luego, el timador se murió al momento de saber que tú sobre tu placa de YouTube. Felicidades por probarlo. Sí, con el nombre de ese que me amparen a favor. Que lo tenga en su gloria. Estrategia, paciencia y disciplina. Aquí está, mira, este caso. Javier. Javier vive en Utah, el que está preguntando aquí en California. Utah es la peor ciudad. Yo sé que a veces no tengo que decir esto, pero es que es una forma de comparación. Utah es la peor ciudad para salir y Javier entra y sale, pero Javier dura un mes en la carretera. ¿Entiendes? Y él llega a su casa después. Bueno, gente buena, dice que mis likes irán a seguir, van a ser de 15 a 20 minutos de aquí en adelante. Espero haberlos ayudado. Sé que tienen muchas preguntas. Por favor, no se dejen afectar por lo negativo, por los focos de infección. Por esas personas que dicen en las redes. Digan que yo les mando un saludo. Y que los abrazo mucho y que los quiero mucho y que los bendigo. Pero no. Cosas son como son. Cobran su precio como es, tengan paciencia y sean estratégicos. No se olviden de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera. Buenas noches, gente buena, manada de lobos.